tardes a todos, qué grupo más grande, qué alegría. Aparte de celebrar el 15 aniversario de la Rada, pues que queríamos hacer un poquito, algunas actividades con miras al eclipse de este año y del próximo. Y uno de ellos, de las actividades, era hacer una especie de taller de fotografía, traeros a compañeros y a personas que han vivido eclipses, que han fotografiado eclipses, y que pudiéramos estar ahí bombardeándolos a preguntas y a todo lo que queremos saber. Y no tenemos nunca a nadie así tan cerca para poder preguntarles y conocer a la hora de fotografiar un eclipse. Entonces, contamos hoy con la presencia de cuatro grandes de la fotografía. Por un lado está Leonorana. Hola, buenas tardes, Leo. Muy buenas, ahora sí. Sí. Leonor la conocéis seguramente todos, ella no pertenece a la Rada, pero nos ha hecho el favor de estar hoy aquí con nosotros, es una apasionada del cielo. Yo siempre recuerdo que cuando yo empecé a hacer un poquito Bueno, más de astronomía, perdona que te así, interrumpa, pero no es de la rada, pero puede serlo en cualquier momento cuando ya sí, se meta sí, en una eso es, asociación. o de colaboración, ¿no? Claro. Cuando yo me acuerdo, empecé así a intentar hacer cosas de astronomía sin conocer a gente ni nada, yo lo que hacía era comprarme la revista Tribuna de Astronomía, que es lo que único que así había que... Y yo me acuerdo que leía sus artículos, que los firmaba como creo que era Nómada en la Noche, ¿no? O algo así. Y me acuerdo que fui por primera vez a unas actividades en Jaén y me dijo Israel, me dijo, compañero, dice, ¿tú sabes quién es esa? Esa es Leo, es la que hace los artículos. Para la verdad que fue para mí una enorme sorpresa y un placer conocerte en aquel momento. Lleva más de 30 años de experiencia vinculada a la astronomía observacional, a la instrumentación astronómica, en la comunicación de la ciencia. Desarrolla ahora mismo sus actividades en la Fundación Astroita y de Tecnoita Instrumentación, coordinando programas educativos, actividades de divulgación, proyectos relacionados con investigación, con instrumentación. Colabora en campañas asociadas al Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Calar Alto, instalaciones de la Agencia Espacial Europea, entre otros. Es socia de la Asociación Astronómica Complutense, donde fue presidenta durante 8 años, y es la autora del blog Alma de la Noche. Además, tiene un libro de dibujo astronómico precioso que es de los pocos que se hace hoy en día en dibujo astronómico, que ya se va perdiendo además la especialidad. Participa muy activamente en iniciativas orientadas a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes, promoviendo la visibilidad de las mujeres en disciplinas STEM. Actualmente integra ciencia, tecnología, observación y divulgación vinculadas a la historia de la astronomía y el acercamiento a la sociedad. Además, ha vivido varios eclipses y bueno, a eso viene un poco a contarnos su experiencia y cómo ha enfrentado ella la fotografía de los eclipses y a ver qué podemos sacar y nosotros ya apuntar de tomar nota. Los presento a los cuatro y después os doy paso, ¿vale? A la de los cuatro. Por otro lado tenemos también a Blanca Trutón. Blanca también que la conocemos muchísimo porque es licenciada en matemáticas por la Universidad de Málaga, ha sido profesora, ahora mismo está de descanso ya merecido. Ha sido es miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, es asesora de la Federación de Asociaciones Astronómicas, ha sido presidenta también de la Federación hasta el año 21. También fue presidenta de la Red Andaluza de Astronomía, es miembro de la Sociedad Española de Astronomía, forma parte de la Comisión PROAM y en el año internacional de la astronomía coordinó actividades de las agrupaciones astronómicas, participando también en el grupo de trabajo Ella es una astrónoma. Fue miembro de la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA y también ha colaborado en un equipo que elaboró la exposición Astrónoma, que está por toda España paseándose por las asociaciones. Es miembro de CELFOSC, ha participado en cursos de fotometría para la medición de contaminación lumínica de Calar Alto y ha impartido cursos sobre medidas de contaminación lumínica. Además, es conferenciante del programa de divulgación científica desde 2007, es vocal de ciencias del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Ciencias en Málaga y ha observado pues 4 eclipses totales de Sol en México, en Turquía, en Wyoming y en Hungría. Vamos, también tiene bastante, dime, no se te oye.
Que digo que 5, que ya ha subido uno Ah, más. 5, bueno, ya son 5. Ah, que yo tenía apuntado de cuando Claro, hablamos porque la el otra que yo vez. tenía era un poquito más antiguo. Son los dos de Estados Unidos, ¿no? De Texas y Sí, el de sí, Wyoming. sí. Bueno, pues nada, también nos va a compartir su experiencia porque en el último además hizo fotografías con un Sea-Star, me parece recordar, ¿no? Con un telescopio inteligente que también es otra opción a la hora de enfrentar la fotografía del eclipse. Tenemos también por aquí a Marichu Poyal, a ver si ahora puede, salud, sí, salud, que la hemos cogido así al lazo porque está pasando el fin de semana en uno de los eventos astronómicos en España que todavía se mantiene, que es Astrogracia, que se aprovechan el fin de semana de luna nueva para estar ahí astrofotógrafos aprovechando a tope el campo y la oscuridad. Ella pertenece a la Asociación Magallanes, es una conocida y muy querida astrónoma y astrofotógrafa muy reconocida, tiene 6 apos en su haber y como yo sigo siempre, es incombustible, apasionada y siempre dispuesta a enfrentarse a retos y oportunidades. Y creo que esta es una oportunidad muy buena porque para ella sí es la primera vez que va a fotografiar un eclipse, así que nos contará qué es lo que está haciendo, qué es lo que está preveyendo para poder fotografiar. Y después tenemos a Francisco Gálvez, que pertenece a la Sociedad Malagueña de Astronomía. Francisco Gálvez es matemático, lleva 33 años en la enseñanza, divulgación de la astronomía. Eh, empezó a trabajar con planetarios en 1993 y después fundó Aula del Cielo, también que lleva planetarios al aire libre, como el teleférico de Medalmádena. Fabrica planetarios para como ay, no leo lo que aquí. Proyectores planetarios. Proyectores para planetarios, exacto. Además, desde 2010 dirige el Observatorio Astronómico del Torcal, en pleno Torcal de Antequera, un lujazo, y colabora en radio y televisión. ¿Qué pasa, chiquitina mía? Uy, perdón, que hay Por aquí viendo una película. un audio. En la actualidad lleva la sección Un paseo por las estrellas, ¿no? De Canal Sur Radio. ¿Ya jugado bien? Ha descubierto varios meteoritos, porque también es un cazador de meteoritos, y ha vivido también varios eclipses, además de ser un astrofotógrafo solar con bastante experiencia. Bueno, pues yo no hablo más, yo os dejo la palabra. Teníamos, creo que era el orden, primero era Leo, ¿no? Después Blanca, después Marichu y después Francis. Así que todo vuestro, tú le has compartido ya la... Sí, ya puede, todo el mundo puede compartir. Venga, pues muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti. Vale. Vale, empiezo yo entonces, ¿no? Tengo por aquí, le voy a dar a compartir. A ver, espera un segundito. Compartir esta de aquí. Pantalla 1. Vale. Esta de todas maneras, a ver si la veo aquí ahora. A ver, es que yo creo que se me ha cogido otro lado. Espera. Se ve, pero se ve como las diapositivas con las notas, la parte... Sí, y ahora, espera, verás. ¿Esta sí? Ahora sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Es que digo, a ver si, como tengo aquí la otra pantalla para no confundirme. Bueno, pues nada, que solo, bueno, daros las gracias por esta oportunidad también de compartir con vosotros un poquito, que siempre es una alegría veros y al final, pues compartir lo de los eclipses es, creo, una de las cosas más, quizá para mí, muy emocional, porque al final es de los eventos, creo, para todos los que habéis vivido alguno, que realmente te sacude los cimientos y siempre te deja con ganas de más y de aprender más y uno nunca deja de aprender, sobre todo de fotografiarlos, porque yo lo veo como algo que está entre la emoción y los datos. Al final es muy difícil separar la parte emocional porque, como vais a ver, el problema de los eclipses es el poco tiempo que tenemos para obtener toda la belleza y todo lo que queremos, ¿no? Entonces es un reto bastante grande, hay demasiadas variables que van a surgir o que surgen y sobre todo, pues bueno, dependiendo del instrumental que llevemos, de las circunstancias, pues va a requerir de una ejecución, ¿no? Va a ser bastante variable en ese sentido. Entonces, tanto si llevamos telescopio como si no, el tipo de cámara que vamos a utilizar, los parámetros, la atmósfera, tal cual, ese sí que puede ser un gran enemigo.
necesitamos saber qué es lo que nos interesa capturar, de todo lo que vamos a poder disfrutar, qué es lo que nos interesa, porque en función de eso, pues bueno, pues va a requerir de una serie digamos, de parte práctica. Es verdad que uno parte del instrumental que tiene. Entonces, cada uno de nosotros pues, podemos tener un tipo de instrumental diferente, pues, desde los móviles hasta telescopios inteligentes, cámaras reflex, cámaras profesionales, etcétera. Entonces, va a variar mucho la manera en que se tiene que abordar para conseguir ese resultado que uno desea, en cierto modo. Entonces, ¿qué queremos? Una imagen testimonial para conservar el recuerdo porque es lo que nos apetece y está bien, o queremos conseguir algo con una belleza y con un detalle fantástico, ¿no? Al final, pues es inevitable que uno quiere siempre aprender para conseguir hacerlo lo mejor posible. Y bueno, al final, pues uno descubre las mil maneras en las que no debe hacer las cosas porque, pues, al final, pues bueno, hay un montón de, digamos, de tropiezos por el camino y sobre todo, ya digo, es que el tiempo es tan breve que no va a dejar. Así que es importante que hagamos un buen plan de trabajo según el equipo que tengamos y ir viendo qué tipo de datos y de cosas vamos a poder conseguir con lo que tenemos. Por ejemplo, yo más o menos lo diferencio en estas disciplinas, es decir, la parte de la parcialidad en la que sí o sí pues vamos a trabajar con los filtros y ahí pues bueno, esta parte es más sencilla porque es muy parecido a cuando fotografiamos también el sol de manera rutinaria. Luego llega la totalidad, y que aquí es donde llega la fantasía. Aquí es donde viene todo lo gordo. Y luego, bueno, lo que es el entorno, el 360, porque al final también forma parte de la experiencia y si queremos conservar el recuerdo de ese maravilloso crepúsculo 360 grados, que es muy diferente al crepúsculo al que estamos acostumbrados, con esas tonalidades, ese cinturón de Venus, etcétera. No, esto es otra historia. Pues aquí requeriremos de otro tipo de ejecución y de instrumento. Aunque bueno, siempre se puede intentar disfrutar a mínimos o a máximos. Todo va en función de cómo nos vayamos preparados. Yo sé que este año muchísima gente va a inmortalizarlo como puede con los teléfonos. Que cada cual pueda disfrutarlo como quiera, porque es cierto que se pueden hacer muchas cosas. Es fundamental que sepamos los límites que tiene, aunque ya sea, por ejemplo, pues lo ponemos como fotografía ambiente o si queremos tomar imágenes con filtro, que también se pueden en afocal, asomándolo al ocular de un telescopio, pues podemos obtener muchísimos detalles también, pero ya digo, o hacemos una fotografía en condiciones o al final que el móvil sea para conservar un recuerdo, pero nada más para no perder, ya digo, es que es muy poquito el tiempo que tenemos normalmente. Estas, por ejemplo, son tomadas todas con móviles durante el eclipse de Turquía, robados, de esos que vas dejando ahí un poco de, bueno, esto que vaya trabajando y que de vez en cuando pues tomas alguna imagen robada al ocular e intentas estar a todo y no puedes porque se te va la olla. Todo te gusta y todo quieres fotografiarlo y bueno, al final es una pequeña locura. Pero bueno, sea como sea, hay que tener en cuenta que también el móvil necesita su filtro. Ahora ya están saliendo un montón de formatos para que se queden pegados en la lente y que no se nos caigan porque si se nos cae el teléfono no es conveniente que lo tengamos apuntando sin filtro y asegurarnos sobre todo que el filtro que le compremos al teléfono en caso de que se vaya a utilizar, pues también tenga la misma normativa y asegurarnos que no acabe en uno, que es la única que no vale porque eso son como gafas de sol normales. Entonces, bueno, se pueden conseguir algunos recuerdos bastante chulos, pero bueno, es un tipo de fotografía muy sencilla. Para mí, la parte de la experiencia ha sido confirmar la gran cantidad de trabajo de la precisión como de director de orquesta en la que tienes que estar pendiente de una serie de pautas para conseguir el resultado. Por lo menos en mi caso yo llevaba una reflex y de alguna forma, pues bueno, sí que quería conseguir todo lo mejor posible. En cada eclipse, pues siempre intentas que sea lo mejor. Pero bueno, como digo, pasa todo muy rápido, la calidad de la atmósfera nos va a influir muchísimo. No es lo mismo que esté despejado a que tengamos nubes, que haya bruma. Eso nos va a condicionar mucho, sobre todo este año por el hecho de estar bajito. Pero va a condicionar mucho sobre todo para las cuestiones de la iluminación. Y ya veremos que la corona es el deseo de conseguir el máximo de detalle y la máxima cantidad de
de cosas bellas, ¿no? que nos puede ofrecer, que son muchas, más de las que pensamos. Entonces es súper importante que si utilizamos un trípode, una reflex sobre un trípode, que sea muy, muy estable, que por lo menos el disparador lo tengamos de forma que no se nos mueva nada. Porque aún así, la corona, con nada que se nos mueva o vibre algo, no vamos a conseguir esos hilos, esos filamentos, se va a quedar muy empastado. Importante que hagamos buen enfoque y que si tenemos posibilidad que pongamos un seguimiento, una montura con seguimiento. Lo bueno que tenemos en esta iglesia es que no hay que cargar con equipos al extranjero, así que podemos utilizar todo tipo de aparatos, así que si podemos con seguimiento, muchísimo mejor. La clave para las coronas detalladas, poder hacer un buen HDR con un bracketing, un buen horquillado, que va a depender mucho también de las marcas, de los objetivos que utilicemos. La variación del tiempo de exposición va a ir cambiando y la repetición por segundos de toda esa cantidad de capturas pues va a ir variando un poquito. Entonces, bueno, por ir precisando un poco, cuanta más detalle mejor, pues al final sí que es cierto que eso va a ser importante. Luego pues se pueden hacer darks, apilar, hacer todos los procesados que luego vienen después, incluir H-alfa para un combinado, etcétera. Y luego ten en cuenta también que la luna se va a mover a una velocidad tal que también nos puede afectar de cara a la obtención de ciertos momentos, como pueden ser esas perlas de Bailey que son tan bonitas. Y luego la diferencia de la zona de la corona. La corona es una fantasía, como muchas veces uno con una única imagen se consuela porque al final ya es un regalo. Pero lo cierto es que conseguir una imagen del eclipse con detalles en toda su extensión requiere de trabajar bien la corona baja, la más próxima al sol, la media y la alta y sobre todo luego las zonas más exteriores que ya veréis que es una de las cosas que para mí es el mayor reto al que me he enfrentado y del que todavía tengo mucho que aprender y practicar porque ya digo, o te llevas un buen plan de trabajo y llevas todo muy, muy bien programado con tus disparos, etcétera, o la cosa se pone complicada. Si no, siempre nos puede quedar una maravillosa foto de recuerdo, unas imágenes de recuerdo, que bueno. Por ejemplo, esta imagen fue de China del 2009 y bueno, es que nos cayó la tromba de agua más intensa del mundo y apenas conseguimos algunos detalles entre nubes, entonces bueno, no había manera de trabajar a ese nivel, ¿no? de captura, de HDR, etcétera. Y bueno, tengo alguna testimonial y poco más. Luego pues fui viendo que con el tiempo efectivamente el ISO había que bajarlo mucho más, a 100 por lo menos, y que sobre todo pues aunque te crees que no, pero se te mueve la cámara sobre el trípode si no lo has estabilizado bien y si no le has puesto un disparador electrónico, un disparador que sea automático, pues al final cualquier movimiento de viento se te mueve el cable del disparador y te genera un movimiento que hace que las líneas de la corona al final se empasten. La verdad es que es toda una aventura. Y como digo, no vale todo el mismo equipo para todo. Hay que tener claro qué queremos fotografiar, sobre todo si queremos centrarnos en la corona, porque los detalles van a variar a tamaños cercanos a lo que es el limbo de la luna o del borde del sol, a extensiones que van más allá de los 20 grados de separación con respecto del eclipse en sí. Más luego pues tenemos todo el horizonte 360 que decía, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta de aquí abajo es de Turquía y salió muy movida. No lo parecía, pero es que luego salió movida. Probablemente pues porque estábamos todos saltando por medio, nos movíamos demasiado y al final, como veis, pues bueno, salen muchos defectos de cosas que uno no cuida. Luego esta de la derecha, por ejemplo, fue curiosa porque esta fue inesperada. Teníamos un ETX 90 para observarlo y la observación visual fue lo que más me impactó por la cantidad de detalles finos que se pueden ver en la corona más baja. Y bueno, se me ocurrió esta foto con el móvil rápida y tuve la suerte de pillar una así rápida y como veis es brutal. La cantidad de detalles que se pueden sacar es apabullante, o sea, es algo realmente bonito. Es el sueño de cualquier astrofotógrafo de eclipses solares, conseguir toda esta finura, estos detalles. Preparativos, por ejemplo, yo tenía para la Sony, para estos eclipses que vienen, preparado un poco el plan de trabajo, aunque claro, aquí nosotros no vamos a tener totalidad y este año no lo voy a hacer, lo tengo pensado para el año que viene. Y es más tener en cuenta sobre todo pues lo que decía, hay que trabajar con mucho rango dinámico y es imprescindible hacer el bracketing. Luego hay que contar que en los últimos 10-15 segundos
la luz va a caer a una velocidad tremenda, tremenda, o sea, los tiempos de exposición van a variar muy, muy rápido. El ISO hay que ponerlo a 100, eso sí. Y bueno, relaciones luminosas de 8, que es un estándar que puede valer perfectamente en general para muchos modelos de cámara. Y luego, pues ya digo, empezar a hacer variaciones de la velocidad entre 1 o 4000, según cómo esté la iluminación y demás, hasta 2 segundos. Enfoque infinito, sobre todo hay que aprovechar el limbo del sol para mantener un buen foco para cuando llegue el momento. Y si puede ser, donde mejor se consiguen resultados es con disparos electrónicos, porque hay que repetir secuencias de HDR cada pocos segundos. Entonces hay que hacer muchas, muchas, muchas y cada pocos segundos, porque realmente el tiempo es muy breve. Y bueno, es cierto que también esto puede variar un poquito según la focal que utilicemos, porque no es lo mismo trabajar con un 200 milímetros o con un 800 milímetros o un metro. Al final todo eso también influye. Entonces, bueno, es una experiencia muy bonita de experimentar y de ir probando. Probablemente en un eclipse se aprenderá para el siguiente y así constantemente. Por eso hay mucha gente que ha llegado a hacer trabajos asombrosamente maravillosos y bueno, en la experiencia pues uno se enriquece mucho con prácticamente todo lo que vive y todo lo que va haciendo. Hay algunos autores, por ejemplo, que me han servido para aprender un montón y más que nada, sobre todo, para saber en qué enfocarte cuando, dependiendo del objetivo que tienes. Por ejemplo, entre un 400 y un 800 milímetros, está claro que tenemos una luna muy grande y nos vamos a centrar sobre todo en la corona interior, en todos los filamentos, anillos de diamante, perlas de Beirut, todo ese tipo de detalles y sobre todo protuberancias y detalles que se encuentran muy cerca, ¿no? Que es donde más chicha hay, donde hay más jugo en los detalles bonitos. Y luego, además, hay que contar que aquí los cambios son muy rápidos. O tenemos un buen seguimiento o nos va a costar muchísimo hacer un buen apilado y hacer un buen procesado. Esta, por ejemplo, pues es una secuencia de 77 imágenes entre un segundo y uno 250, ¿vale? Y con eso, pues bueno, vamos haciéndonos una idea. A medida que vamos reduciendo el tamaño del Sol y del eclipse, vamos cogiendo más corona. Seguimos viendo lo mismo de antes, pero ya tenemos vistas de la corona media, de la corona un poquito más extensa y luego, por supuesto, las estructuras magnéticas, que eso es lo delicado, lo complicadísimo de conseguir. Si no hay buena atmósfera o si no tenemos estabilidad en el equipo o si no hemos hecho un buen foco, el seguimiento, etcétera, todo eso nos va a influir muchísimo en conseguir esta belleza que es la de la corona más completa, ¿no? Da muchísima información y está al alcance de todo el que tenga esa pasión por la astrofotografía puede conseguir esto y cosas realmente maravillosas. Para mí un intento de haber hecho algo así fue el del año del eclipse de China, pero claro, nos cayó tanta agua que directamente teníamos los equipos tapados en plástico, así que hicimos muy poquito, apenas nos dio tiempo a capturar imágenes de estas que son un poquito más testimoniales, ¿no? Testimoniales. Nubes, nubes, nubes y más nubes, así que bueno, como no se podía hacer el procesado más completo, pues bueno, esta en concreto la hice en 1/8 segundos, pero bueno, ya digo que prácticamente es de las poquitas buenas que conseguí porque el tiempo no dejó. Cuanto más campo cojamos, el entorno, o sea, lo que es el tamaño de la corona va a hacerse cada vez más pequeña, va a ser más contrastada con respecto al fondo de cielo, que es muy azulado, y si tenemos, por ejemplo, un objetivo de pues, entre 35 y 70, yo utilicé este que fue mi primer eclipse en Hungría y claro, pues son cámaras que son con papel fotográfico, no eran digitales. No recuerdo muy bien dónde tengo los datos porque hay cosas que las perdí. Y aquí la verdad es que, bueno, fue emocionante, me encantó el recuerdo, pero me di cuenta que había mucho que aprender con respecto a este tipo de imagen. Y bueno, aquí sí que es verdad que podemos incorporar cosas como, por ejemplo, planetas, estrellas. En el caso de trabajar con equipos ya más precisos y con buena calidad, podemos fusionar y hacer HDR y lo mismo, aquí obtener estrellas, incluso cometas, como en el caso de esta que publicaron en 2020. Aquí hicieron una combinación con cámara Sony, con cámara Nikon y lo mismo, estamos hablando de una combinación de muchísimas imágenes en apenas muy poquitos minutos. Entonces, bueno, hay que disparar mucho, mucho y muy rápido para obtener cosas como esta, por ejemplo. Esto es un poco ese sueño, ¿no? de conseguir imágenes que están al alcance, pero
hay que trabajar mucho y llevar un plan de trabajo muy, muy, muy preciso. Y lo que me han comentado siempre es eso, es llevar el programa muy, muy bien orquestado, porque no nos podemos permitir nada en ese poquito tiempo que hay. Esta en concreto son casi 140 imágenes. Y además, pues bueno, la verdad es que sale hasta el cometa y la parte que más me gusta es, aquí podemos ver detalles de la corona que yo cuando empecé a saber de ello me fueron gustando cada vez más los eclipses solamente por todos los detalles de la corona que uno con su cámara de fotos puede llegar a obtener. Y es que la corona se compone de varias coronas, en realidad son varias las coronas que, aparte de las protuberancias, aparte del detalle que se puede ver de la cara visible de la luna, que bueno, a veces la belleza de ver la luna oscura, oscura da protagonismo a la corona, pero bueno, cada cual puede hacer luego las imágenes que quiera, pero ya digo, para mí lo de la corona es algo que me dio la vuelta, ¿no? O sea, ¿por qué de repente hay partes de la corona que parecen borrosas, otras son detalladas? Y es porque en realidad hay varias coronas a la vez visibles y diferenciables. Tenemos la corona K, que es la llaman K por continuo, porque en realidad ahí lo que tenemos es un espectro continuo de emisión. Es la corona clásica, es donde vais a encontrar todos los filamentos, las plumas polares, las estructuras magnéticas. Es la que realmente es la bella, la bonita, la que tiene todo el detalle, ¿no? Esta está producida por dispersión de la luz en la fotosfera en los electrones libres, ¿vale? Entonces aquí no hay líneas de absorción, es un espectro continuo y aquí ya digo que es donde vamos a obtener los detalles más interesantes de la corona y se obtiene sobre todo haciendo HDR y un bracketing. Luego tenemos la corona F, que se llama F por Fraunhofer. Esta es mucho más difusa y suave y está producida por la dispersión de luz del polvo interplanetario. Concretamente, yo ya llegué a la conclusión y vamos, me lo confirmaron, que en realidad estamos hablando de luz zodiacal muy, muy interior, muy pegada al Sol. Pero como van unidas, pues es casi como parte también de la corona. En este caso, es una corona que es más difusa. Y esta sí que tiene líneas de absorción. Aquí no muestra filamentos, es como una cosa muy suave mezclada con las líneas de la corona K. Y aquí, pues, bueno, al final conseguir diferenciarlas también tiene su arte y aquí, de verdad, quienes están experimentados durante muchos años de capturar estas imágenes son capaces de percibirlas. Va a costar muchísimo esto en este año por la poca altura que tiene el eclipse, pero bueno, puede ser un desafío muy, muy bonito. Y luego nos queda la corona E, que está formada por luz emitida directamente por iones altamente excitados, en fin, que solamente mediante filtros de banda estrecha o imagen espectroscópica podemos obtenerla. Entonces es invisible en fotografía normal, pero hay quienes consiguen con diferentes equipos puestos, pues luego pues las fusionan y las unen todas. Esta corona, la F concretamente, la que es más borrosa, comienza a hacerse evidente a partir de cierta cantidad de tamaño de radios solares. Por lo tanto, haría falta incorporar una imagen de más campo, no solamente la imagen del Sol y la corona cercana, que es la corona K, sino que sería cuestión de fusionarla con una imagen de un poquito de más campo. Hay algunos gráficos que ayudan un poquito a entender esto. La K, como digo, es la más detallada, la que tiene más filamentos. La F es prácticamente casi polvo. Y la corona, la E, que es espectroscópica, que esa es la que podríamos, bueno, tener aquí un poco de una idea un poquito genérica de cómo sería el tema, para que, bueno, entendamos por qué cuando vemos estas imágenes, por qué es tan bonito. A mí me hubiera gustado más que la luna fuera un poquito más negra, pero cada autor hace las imágenes como le gustan. Pero como veis aquí, lo que destaca sobre todo es la corona K, que es la realmente impresionante. La corona F la vieron los tripulantes de Artemisa en estas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Hay muchísimos artículos científicos ya que hablan sobre todo esto, sobre la cuestión cómo esta corona en realidad también luego se continúa con la luz zodiacal. Y hay quienes, dependiendo de las condiciones del cielo de ese día, pueden llegar a conseguir esa delicadeza de la corona F y parte de la continuación de lo que luego es la luz zodiacal. Pero para mí es complicadísimo, ni se me ocurre plantearlo para hacerlo algún día porque es demasiado poco tiempo, es demasiado delicada la luz zodiacal y el fondo del cielo en cuanto acumulas luz se vuelve muy, muy azulado. O sea, el cielo es muy clarito. Y bueno, nada, un par de imágenes sobre la corona E, que como veis también aporta información científica que puede quedar muy, muy interesante en una composición final. Y bueno, siempre merece la pena cuando uno ya
ha trasteado mucho, ha experimentado muchos eclipses y le apetece ir un poquito más allá de lo que es tomar imágenes de recuerdo, imágenes sencillas. Yo después de la tristeza de China, que prácticamente pues, nos cayó tanta agua y fue bastante triste en ese sentido, yo decidí que el último que hasta ahora he conseguido ver, que es el del 2017, dije que me iba a regalar Digo, no me voy a agobiar con fotografía este año, digo, me lo voy a regalar como regalo de cumpleaños. Entonces, bueno, en este caso lo que hice fue, puse una camarita, tomé unas cuantas imágenes testimoniales y lo que hice fue un pequeño dibujo del momento para recordarlo, pero claro, justo precisamente este eclipse fue el día en el que el cielo estuvo más increíblemente despejado, así que me quedé con la ilusión de haber podido hacer fotos. Y bueno, luego nos queda quienes tengan buena mano también con esos resultados y tengan esa creatividad, pues bueno, hacer cosas artísticas, que siempre que se explique bien todo lo que lleva la imagen, pueden resultar muy, muy motivadoras para mucha gente. Pero bueno, que se haga lo que se haga, siempre nos quedará la ilusión de pasarlo bien, de haberlo intentado y como digo, pase lo que pase, aunque nos llueva, nos caiga mares, si lo vivimos entre amigos y compartimos, pues siempre será positivo y habrá merecido la pena la experiencia. Así que bueno, nunca dejamos de aprender, yo voy a seguir aprendiendo con todos y si las puedo compartir con los amigos, pues ya digo. La verdad es que los eclipses yo no sé qué tienen, pero unen mucho a los amigos y a la gente que nos conocemos nueva. Así que muchas gracias y perdón por si me he alargado de más, pero es que al final es verdad que los eclipses es como un pequeño, un pequeño vicio al final, el tema de los eclipses. Así que nada, Muchas pues gracias. espero, espero Muy que os haya interesante. gustado. He intentado poner algunas fotos, algunas las he perdido por unas circunstancias personales y bueno, de las que tengo, pues sí que es verdad que he intentado transmitir que al final es una experiencia muy bonita, ya sea para observarlo y emocionarte o fotografiarlo y emocionarte con el proceso, que es un reto que cuanto más lo haces, más aprendes y más quieres ir a más, a más, a más. Creo que todo es superable, al final se pueden hacer cada cosa extraordinaria y sé que hay mucha gente que probablemente va a hacer cosas maravillosas en este año y en los que vienen y estoy deseando llenarme los ojos de ese arte y esas maravillas. Y bueno, da igual lo que utilicemos, yo creo que al final desde un móvil o telescopios que nos ayuden a automatizar cosas, al final conseguir esos recuerdos son lo que nos va a hacer bueno, que disfrutemos y que sigamos aprendiendo. Así que, Pues, y muchas gracias. pues, muchísimas gracias. Voy a ir pasando, si acaso no, y al final ya me planteamos preguntas a todos, ¿no? En general. Pues, bueno, yo me he apuntado un montón de datos, a ver si después salen bien. Pues cuando quieras, Blanca, puedes hacer tuya la pantalla. Hay que quitar la presentación, Sí, ¿no? sí, espera que esto además, que tengo que quitarla yo, que me he quedado aquí. Espera, espera. A ver, ¿dónde está? ¿Se me ha ido? Vaya, ahora porque no me sale para quitarlo. Ah, tampoco. Mi pantalla. Ahora. Ahora, ¡Oh! ahora. Sí. Se me ha cambiado todo y me estaba volviendo loca. Perdón, perdón. Vale. Sorry. Bueno, ahora a ver si yo soy capaz de compartir. Vamos a ver, porque esto siempre es una odisea. A ver, Totalmente. aquí, Sí. esta es, ¿no? Vale, compartir, ¿no? Sí. Compartir. Mira, ¿Sale? ya. Sí, Sale, ¿no? ahí está. Sí, Vamos a ver si la presentación sale guay. por Presentación seguro. desde la diapositiva actual. ¿Se ve? Sí. Ahí, ya está, en pantalla completa. Sí. Sí, Bueno, cuando pase a la siguiente me decís si pasa, que es siempre el momento crucial, ¿verdad? vale. Bueno, pues yo voy a hablaros de algunas experiencias fotográficas que he tenido con 5 eclipses totales y uno anular de sol. Y la verdad es que empecé en 1991 en México, que fue total, y el último ha sido en 2024 en Texas, también total.
ya os podéis imaginar que en 35 años la forma de sacar fotografía ha cambiado una barbaridad, ¿no? O sea, porque los dos primeros eclipses eran con cámaras analógicas, luego los tres siguientes con cámaras digitales y el último fue con el Sistar. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es hablaros más de la última técnica, porque en su día, cuando yo saqué esta fotografía en 2024, el Sistar salió al mercado en octubre del 23. Y recuerdo perfectamente que estuve preguntando, bueno, ¿qué tal se porta el Sistar en un eclipse total de sol? Y la gente me decía, no tenemos ni idea, porque no sabemos lo que va a hacer el telescopio. El telescopio sabemos que saca fotografía solar, que puedes modificar algunos parámetros, pero no te permite mucho. ¿Y qué hará cuando entre en la totalidad? Pues nadie lo sabía. Y yo me arriesgué y dije, pues yo lo voy a sacar con el Sistar a ver qué sale. Y fue, la verdad, todo un reto, una gran experiencia y es lo que quiero compartir con vosotros en este encuentro, ¿vale? Por supuesto, tengo que decir, porque hay que decirlo siempre, que tenemos que poner el filtro de observación solar cuando arranquemos el Sistar, lo levantamos un poquito, le ponemos el filtro y ya una vez asegurado de que el filtro está puesto, pues empezamos a buscar el sol. A la hora de hacer lo que es bueno, la observación solar, primero asegurarse de que el enfoque está perfecto, nos vamos al limbo solar y lo ponemos bien, bien, bien definido, y después lo que podemos hacer es en el mando de... Es que yo no lo veo porque me salen todas las caras ahí encima, pero no sé cómo Te han poner. salido las flechitas. Sí, ha salido la flechita, ¿no? En esa, digamos, especie de rayitas que aparecen ahí, lo que podemos es manejar lo que es el brillo, ¿no? Y se puede hacer de forma automática o manual. ¿Yo qué aconsejo? Pues que como tenemos todavía tiempo, que observéis el sol, que manejéis esos parámetros, bien de forma automática, bien manual, y que elijáis la visión del sol que más os gusta de lo que aparezca en la pantalla, ¿no? Y luego tenerlo claro, ¿no? Apuntarlo y tenerlo claro para cuando llegue el momento del eclipse ir a tiro fijo, ¿no? Así, por ejemplo, según las distintas posiciones que pongamos del sol, pues lo vamos a ver más iluminado, un poquito menos, más naranja, más amarillo, más blanquecino, pero bueno, eso ya un poco al gusto de cada uno lo va seleccionando. El Sista, como sabéis, te permite, tanto en el Sol como la Luna, aumentar 1 por, 2 por o 4 por. Yo aconsejo 1 por, porque nos sale el Sol completo y podemos ver, bueno, todo el proceso muy, muy bien, ¿no? Como este eclipse dura muy poquito, yo creo que no da tiempo a pasar a nuevos aumentos, 2 y 4, porque cada vez que pasas a un aumento distinto, tienes que volver a enfocar. Y aunque son pocos segundos, pero va sumando y como el eclipse dura tan poco, yo no me arriesgaría, yo me quedaría con el 1 por, en mi consejo, ¿no? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? La corona solar interna, que estaba antes hablando Leo de ello, yo me di cuenta, claro, que con el Sistar S50, como tiene un campo visual de 1,29 grados por 0,73 grados, pues prácticamente la corona que no se ve. Puede verse quizás por los extremos hacia arriba y hacia abajo, pero a los lados prácticamente nada, ¿no? Entonces, cuando ya me di cuenta de esos, digamos, resultados, ¿no? Eh, ¿Qué hice? Pues me compré el Sistar S30 con el único objetivo de para el próximo eclipse sacar la corona. Y cuando me compré el S30, que tiene ya un diámetro de campo visual mayor, 2,15 grados hasta uno ¿cuánto? Que es que se me tapa de este, uno, algo, ¿no? Eh, 1,21. 1,21. 1,21. Y ya claro, ahí sí que, como veis, la corona K que ha comentado ante Leo, entra dentro de lo que es el campo visual. Lo que pasa es que la corona K puede tener hasta
1,25 grado, ¿no? de amplitudes del centro del disco solar, ¿no? Pero al menos la primera parte de la corona sí que va a salir bien con el S30. Y posteriormente ha salido al mercado el S30 Pro, que yo ya no lo tengo. Te puede Pero tocar. ese tiene un campo mayor de 4 grados, con lo cual ahí la corona cabe con creces, ¿no? O sea, que quien lo tenga va a disfrutar de una corona fantástica, ¿vale? Que sería, digamos, pues lo que correspondería a este círculo nuevo que ha salido aquí, que ya se sale del campo del S30, ¿no? Vale. Una cosa importante en los eclipses que también ha comentado Leo es que, claro, tenemos varias fases. Desde el primer contacto, que es cuando la luna toca el limbo lunar por primera vez, hasta que toca al limbo lunar por su interior, es lo que se llama primer y segundo contacto. Es toda la fase de parcialidad que dura mucho tiempo, casi una hora. Con lo cual ahí hay tiempo de sobra de hacer pruebas. Que la primera te ha salido muy luminosa, pues cambias el brillo. Que te ha salido un poco desenfocada, cambias el enfoque. Ahí hay tiempo de sobra, ¿no? Porque tenemos mucho, vamos, una hora de duración y la fase, el cambio es bastante lento. En la última fase, análogamente, lo mismo, ¿no? Desde el tercer a cuarto contacto, pues prácticamente otra hora ya para sacarlo con tranquilidad. ¿Dónde está el problema? El problema está en la fase de la totalidad. No justo la totalidad, sino un poquito antes, como un minuto antes y un minuto después, o unos cuantos segundos antes, cuantos segundos después. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, he puesto por curiosidad, ¿no? Las gafas de FAE, porque me sentí muy orgullosa de que me pidieron esta composición de fotos realizadas con el Sista para ponerla como fondo de las gafas, ¿no? O sea, que las que salen ahí son las fotos que saqué aquí y bueno, me dio mucho orgullo eso, ¿no? Bueno. Como he comentado antes, esa fase de la totalidad es fundamental y aquí os remito a la página web de Xavier Cuvier, que hay una columna muy interesante que normalmente no se habla de ella, que es la que se llama LC. LC es la corrección por el limbo lunar. Sabemos que la superficie de la luna no es lisa, tiene montañas, tiene valles, y dependiendo exactamente del lugar que estemos, vamos a ver un cierto relieve de la luna u otro. Con lo cual, aquí hay que saber muy bien dónde vas a ir a observar con las coordenadas perfectas para ponerte ahí encima y entonces el mapa de Cuvier nos dice, fijaros aquí, que el inicio del eclipse total para ese punto que yo he puesto ahí en particular, ¿no? Empieza a las 18:28:31,2 y nos dice que hay el limbo lunar -1,1 segundo. Eso significa que se lo tenemos que restar. Entonces, el inicio del eclipse será, a ver, ahí, a las 18:28:30,1. Y vosotros diréis, total, un segundo. Bueno, pues un segundo es clave y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, este tipo de correcciones hay que tenerlo en cuenta y tienes que ponerte en el lugar en el que estás observando. Igualmente, el fin del eclipse, que se produce a las 18:30:17, en ese lugar exacto va a ocurrir a las 15:08, a las 15:08, no a las 17, ¿vale? ¿Eso qué ha lugar? Que la duración del eclipse en ese sitio, en lugar de ser la que nos aparece arriba en el texto de 1 minuto 45,8 segundos, va a ser de 1 minuto 45,7 segundos. La diferencia es un segundo, pero si os fijáis, la diferencia entre el inicio y el fin es importante, ¿eh? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si pincháis en la columna LC, incluso os sale el relieve de la luna y os indica por dónde se van a ver
las perlas de Bailey y el anillo de diamante. Normalmente lo primero que sale es un anillo de diamante muy grande y las perlas de Bailey pues van saliendo poquito a poquito, ¿vale? Y a veces también sale un segundo anillo de diamante más pequeñito cuando da la casualidad de que hay un valle profundo y justamente sale la luz por ese pequeño valle, ¿no? Esto va a ocurrir al menos en el sitio en el que yo he puesto allí en este eclipse, y es este valle que hay aquí, no sé, ¿veis mi cursor? ¿Se Sí, ve? sí, se ve. Sí, Sí, ¿no? Sí, Ah, se vale, ve. pues sí. este valle, ¿veis el valle? Ese posiblemente va a dar lugar a un segundo anillo de diamante muy pequeñito, ¿eh? Que yo he visto algunas fotografías de esto. Y luego, pues claro, cuando la luna va traspasando y ya termina lo que es la totalidad, vuelve a salir la luz del sol y volvemos a ver el primer anillo de diamante pequeño. Posiblemente este va a ser un poquito más grande porque todo ese valle va a dar bastante luz. Luego las últimas perlas de Bailey, por fin el segundo anillo de diamantes grande, que ya es, digamos, el aviso es como el altavoz de ponte ya las gafas que esto se ha acabado, ¿no? Algo así. Vale, aquí os presento fotos sacadas del eclipse total de Texas de abril, del 8 de abril del año 2024, y quiero que miréis los datos sobre inicio de totalidad 13:42:56,2, fin de totalidad 13:47:17,4. Este eclipse duró bastante, 4 minutos 20 segundos, la verdad es que se agradece. Pero fijaros que las dos primeras imágenes están sacadas con el filtro solar puesto en el Sistar, y esta foto, la primera, es a las 13:41. Fijaros que solamente faltan apenas 2 minutos para que empiece la totalidad y todavía el sol queda una franja bastante grande iluminada. Esa franja te da ya una luz bastante potente, es decir, no notas que está, eh, vamos, que se ve la estrella ni nada de eso. Hay mucha luz, ¿no? Eh, a las 13:42, prácticamente 56 segundos antes de que empiece el eclipse, fijaros que es menos de un minuto, se ve ya una pequeña perla de Bailey aquí, chiquitita, pero esto es con filtro solar. Yo en ese momento ya le quité el filtro y la siguiente imagen fue esta, donde se ven ahí dos perlas de Bailey grande y otra chiquitita aquí. Y también se ven ya que salen protuberancias. Y se ve un poquito de la corona que está junto al limbo, ¿no? Pero fijaros que estas dos últimas imágenes son a las 13:42. Bueno, pues las siguientes son todas a las 13:42. Es decir, todo esto ocurre en un minuto. Las perlas de Bailey, fijaros que van desapareciendo porque la luna va avanzando, ya desaparecen y aquí prácticamente queda ya como un pequeño resplandor de ellas, ¿no? Eh, por eso hay que estar muy atento y ese segundo o minuto que varía lo que es el inicio de la totalidad debido al limbo lunar es que es fundamental saberlo, porque si no es que podemos perdernos las perlas de Bailey, es que duran un minuto. ¿M? Ya entramos en la totalidad, fijaros que son las 13:43, las perlas de Bailey han desaparecido y ya lo que vemos es el disco de la luna y de fondo se ve un poquito la corona solar. Yo aquí la corona me ha salido empastada, como dice Leo, porque es que había algunas nubecillas. Entonces el eclipse se vio muy bien, pero lo que son los finos filamentos de la corona no los pude captar debido a, bueno, a las condiciones atmosféricas que había, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros, pues estos son las 13:43, las 13:44, 13:45. Fijaros que a las 13:44 se ve salir por el sur una protuberancia, que aquí simplemente se ve como una lucecita blanca, pero fijaros cómo va aumentando a las 13:45, un minuto después, fijaros,
se ha puesto ya grande y un minuto después, fijaros ya el color rojizo que adopta y prácticamente 13:46, el fin de la totalidad a las 13:47, 17,4 y esta ya está sacada después de los 17,4, donde se ve de nuevo el anillo de diamante y aquí a la derecha encima se ve otra protuberancia bastante importante. ¿Vale? Ya esto ya es el inicio de que todo se ha acabado y ya volvemos a la fase parcial, ¿vale? Yo prácticamente quería concentrarme en la charla, en esos momentos, digamos, mágicos, ¿no? De la captación de esos fenómenos tan efímeros como son las perlas de Bailey y el anillo de diamante y que hay que estar muy atento a los tiempos porque si no es que los perdemos, ¿no? Y para que veáis que el mapa de Cuvier está fantástico, os he puesto aquí 3 imágenes. La primera, perla de Bailey con filtro solar, la segunda, perla de Bailey sin filtro y el anillo de diamante último, ¿no? Entonces, voy a poner encima la imagen que nos da Cuvier del limbo lunar en la primera, ¿vale? Y fijaros cómo es que está clavado, ¿eh? O sea, es que está perfecto, ¿eh? Es importante tener en cuenta que para que esto nos coincida, la flecha esa moradita, ¿no? Que pone cenit, que no se lee muy bien, es la que tiene que estar arriba. Si lo ponemos arriba, la visión que nos muestra el mapa coincide con lo que vamos a ver cuando miremos al sol. El mapa te sale en la página de Cuvier orientado al norte, ¿vale? Que está aquí, ¿no? Al norte. No, aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Me parece, sí. No, ahí está. Sale Sí. aquí, orientado al polo norte celeste, ¿vale? Pero bueno, ya lo coges, lo giras y tal, y pones el cenit arriba para saber cuando tú mires al sol de frente por dónde vas a ver las perlas y el anillo, ¿no? Y aquí en esta segunda imagen, pues fijaros también qué perfección, ¿eh? De cómo esas perlas salen ahí, y en esta última, como también el anillo de diamante sale justo en el punto donde tenemos ese recoveco del limbo lunar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, deciros que, bueno, la Sociedad Malagueña de Astronomía, sí que yo, aunque yo he visto 5 eclipses, pero con la sociedad he visto 4 totales, en Hungría en el 99, en Turquía el 2006, en Wyoming en el 17 y otro grupo se fue a Idaho, y el último en Texas, que estuvimos 2 grupos allí. Y bueno, esta era mi parte de lo que yo os quería comentar, haciendo sobre todo hincapié en el SISTAR, porque sé que ahora hay muchísima gente que tiene SISTAR, ¿no? Y yo la verdad es que no sé cuántas personas en España tienen eh, fotografía de un eclipse total de sol con un SISTAR, por lo que comenté antes, ¿no? Sé de grupos de España que se fueron a Estados Unidos, a México e incluso también a Canadá, pero fueron con instrumentación, digamos, clásica, ¿no? Y con SISTAR yo no conozco a nadie de España. Si conocéis a alguien es que me gustaría pues saber cómo le salió la foto, la experiencia que tuvo y tal, porque yo ahora de momento la única que tengo es la mía y no conozco a nadie más. Y esto pues ya está, de momento esta es mi parte. No sé si Muchísimas gracias. me he quedado en el margen de tiempo o no. Es A ver, buenísimo. Yo creo que después de esto hay más de una. Bueno, para el próximo te vas a encontrar muchas fotos de siesta, porque la verdad que las explicaciones están exactamente. súper Sí, claras. sí, sí, sí. Sí. Voy a dejar de compartir entonces aquí. A ver, dejar de compartir. Vale, A ver si ahora. te toca el Vale. S30 Pro y ya lo tienes. Y ya tienen los tres. Pero me van a faltar manos, ¿eh? Porque yo quiero con este hacer con el S50 y con el S30. Vamos a ver cómo. Y dura 1 minuto, 45 segundos. Yo no sé, está Sí, sí, sí. complicadillo, ¿eh? Exacto. Está complicadillo. Bueno, pues Marichu, es tu pantalla, tu turno, lo que tú quieras comentarnos, porque tú eres novata, es la primera vez que te enfrentas a fotografiar un eclipse para ver qué
¿Qué es lo que tienes pensado? El audio. Ah, ya. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, Ay, sí. genial. Bueno, pues siento muchísimo el ruido de fondo que vais a tener porque estoy en Navas de Escena, en el camping, rodeado de compañeros, montando los equipos como locos, riéndose, abrazándose. Entonces, bueno, a lo mejor se pierde un poquito lo que es la voz. Pero de todas formas tampoco tengo mucho que decir porque en este aspecto es mi primer eclipse total y soy una auténtica novata. Da igual que haya estado un montón de años haciendo astrofotografía y ahora me siento como si me acabasen de empezar y no tengo ni idea de nada. Gracias a Leo, gracias a Blanca, me habéis dado unos consejos maravillosos y voy a intentar ponerlos en práctica en el eclipse, ¿no? Voy a ir a Borovia, es una zona, bueno, de Soria, que en teoría es un sitio magnífico. El tiempo lo dirá en el sentido de si va a haber nubes, si no va, etcétera. Y bueno, el tema es ese, que yo he fotografiado muchos eclipses parciales sin mayor problema y tal igual, lo tengo controlado. En el momento, el del eclipse total, ese es el que no tengo controlado y entonces ese es el que me está aterrorizando. Pero bueno, lo voy a tomar como una prueba para para el eclipse del 2027, que gracias a Dios me pasa por encima de mi casa y entonces, bueno, voy a tener eclipse para dar, tomar y regalar, ¿no? Así que el momento más aterrador para mí es el momento del eclipse. Si estás haciendo fotos con el filtro solar y unos parámetros y de pronto lo tienes que quitar todo y cambiarlo todo en un eclipse que dura décimas de segundos en algunos aspectos y luego pues la totalidad es también un minuto, creo que más o menos, entonces no te da tiempo de cambiarlo. Así que al final he decidido llevar dos equipos, uno con filtro y otro sin filtro. Utilizar con el equipo con filtro hasta el momento de la totalidad y entonces pego un salto a la derecha, ¡pum! Y cojo el otro equipo que está todo ya preparado para hacer las fotos con la totalidad, digamos, ¿no? Así creo que así pienso que no voy a perder mucho tiempo y a lo mejor, con mucha suerte, consigo alguna foto que me pueda traer, ¿no? Porque pedir vacaciones en agosto en mi trabajo ha sido muy duro, muy difícil y tengo que llevar algo para decir, mira, ¿ves? Lo he conseguido, porque si no, mis compañeros me van a decir, para esto te has ido, para eso, todo. Vale, total, exactamente eso. Entonces, lo dicho, voy con muchísima ilusión, con muchísimo miedo, entre comillas, claro. De todas formas, lo que todo el mundo dice, bueno, lo de Leo que ha dicho, que vamos a disfrutar el eclipse y vamos, ese momento mágico en que se apaga todo, se hace oscuridad, ¿no? Ese momento hay que disfrutarlo, pero queremos fotos. Así que vamos a ver cómo coordino las dos cosas para poder traerme algo y que, bueno, pero que es aprendizaje y si no traigo nada no pasa absolutamente nada y poco más tengo que añadir, que ya mis compañeras lo han añadido todo perfectamente, así que a esperar a ver qué pasa. Besos a todos y me despido porque tengo a toda la gente ahí esperando para poder trajinar. Veremos tu foto, porque como yo digo siempre, vamos a disfrutarlo todo, pero nos lo queremos traer. Yo voy con el equipo completo, vamos, yo me lo llevo todo. Yo lo subo todo, o sea, si sale bien, si sale mal, yo lo subo y ya está, ¿no? Por Así supuesto. que, bueno, será mi primera foto y ya está. Esperemos. Bueno. Que si hay nubes, pues ni siquiera eso, pero bueno, la experiencia te la llevas encima y ya está. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos el hueco ahí entre toda la vorágine que tenemos montada. Porque ha sido magnífico y tengo un montón de ideas para poner en práctica. Un abrazo, Maricho. Pues, adiós. Francis, Gracias. venga, adiós. Francis, Adiós. todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a probar a ver qué tal compartir. Habrá que compartir pantalla, ¿no? Bueno, si quieres compartir otra cosa también estamos dispuestos. A ver si esto me vale. ¿Qué tal? ¿Se ve algo o no? Sí, ya sí. Sí, ahí está. Pero ¿se ve completo o no, no? No, se ven con las diapositivas. Se ve el programa en sí, tienes que... Ah, sí. ¿Y ahora? Tienes que poner presentación. Presentación con diapositivas. Dale a presentar y entonces ya. Dale a presentar, ¿dónde? Arriba, presentación con diapositivas. F5. Bueno, ya lo tengo puesto, yo lo tengo en pantalla completa. No, nosotros ¿sí? no. F5, F5.
Espérate, lo voy a dar aquí y le doy aquí. ¿Y ahora? No, No. Se te Joder. queda como si fuera el PowerPoint. Es que cuando das a compartir pantalla, tienes que elegir la pantalla de la presentación, no la pantalla del programa, entiendo. claro. A ver. Y luego dentro de la Dejar de presentación compartir. Vamos con a ver, diapositivas. si puedo. A ver, toda la pantalla. Compartir. Ahora se tiene que ver mi pantalla No, y ahora. se ve Bueno, al revés. sí, se ve el PowerPoint, pero Ahora, ya está. tienes que darle maximizar, ¿eh? Ahora ya Ahora está. sí, ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, Menos mal. encantado de estar en esta celebración de la Rada con todos vosotros y vosotras y bueno, y además con figuras no ocultas, ¿no? Como lo de la película, ¿no? No ocultas como Blanca, Meritxu y Leonor. Y bueno, yo de lo que voy a hablar es de la fotografía, pero ya con telescopio. La verdad es que he aprendido mucho de las tres ponencias anteriores y bueno, intentaré saltarme alguna cosita o muchas cositas que hayan comentado. Y bueno, pues mirad, lo que sí es importante es que cuando tenemos un eclipse, yo no sé si todos, eh, ah, siempre hay que decirlo, ¿no? Es decir, siempre hay que utilizar filtro homologado y hay que tener mucho cuidado con el sol. Yo sé que todos sabéis de astronomía y que algunos a lo mejor hasta se sienten ofendidos, pero pues si alguno estuviera apuntado en esto, que no lo supiera, bueno, pues que quede dicho la nota, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo me dedico mucho a la fotografía solar. Es verdad de que he visto el eclipse de Hungría de 1999, que fue con la Sociedad de Astronomía, además de una experiencia preciosa, también el de Valencia, y luego, pues sí, parcial he visto mucho, ¿no? Pero mi trabajo normalmente es eso, aparte de la divulgación, pues hacer observación solar. Y más que observación, fotografía. Entonces, bueno, son fotografías de la fotosfera y también me dedico mucho a la fotografía de la cromosfera, bien con el calcio, la línea H del calcio, o con este filtro que es los H alfa, ¿no? Entonces, bueno, ahora que en estos años he aprendido más sobre la fotografía solar, cosa que no sabía tanto cuando empecé en esto de la fotografía de los eclipses, pues ahora intento aplicarlo, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poquito trabajo de vídeo, de lo que es la fotosfera, la cromosfera solar, bueno, aquí tenéis algunas imágenes. Pero como la idea es hablar de los eclipses, bueno, los equipos que yo utilizo son estos, ¿de acuerdo? Voy a ir mirando un poquito porque tengo un montón de diapos y así no me voy perdiendo. Pero estos son los equipos que suelo utilizar para hacer la fotografía. Generalmente cuando hago fotografía solar, utilizo lo que se llaman cámaras dedicadas. Es decir, por ejemplo, QH5, Zuo, Player One. Pero en este caso yo me voy a centrar un poquito más en las cámaras reflex, lo que no significa cámaras reflex digitales, ¿eh? Y de objetivos intercambiables. Lo que no quita que muchas de las cosas de las que estamos hablando se puede aplicar con cámaras reflex analógicas, que ahora hay una especie de nuevo resurgir de la fotografía química o cámaras dedicadas. Es decir, mucho de lo va a ser prácticamente igual. Lo que pasa es que las cámaras dedicadas, si hay que llevar con un ordenador, es un poquito más complejo y la idea es dar unas nociones básicas para el que quiera meterse en esto de la fotografía solar con lo que tiene en casa, un equipo sencillo. Y por cierto, bueno, estas son las cámaras dedicadas, por ejemplo, esta es la 174 de Zuo, que es en fotografía solar es la reina. Y bueno, de lo que vamos a hablar es esto, de cámaras digitales con objetivos intercambiables. Vamos a quitar el objetivo, vamos a poner una bayoneta, un adaptador y vamos a usar un telescopio, un tubo óptico de un telescopio como objetivo, ¿no? Como un gran teleobjetivo. ¿Cuál es mi recomendación sobre el tubo óptico? Básicamente va a ser los refractores, es decir, podemos usar, en realidad hay que usar el que tengamos, sea un Smith Cassegrain, sea un Newton, pero si yo tuviera que elegir, y de hecho lo que voy a elegir son
refractores. Voy a llevar varios equipos. Al próximo eclipse iremos para la zona de Palencia. Y bueno, pues me gustaría hacer la fotografía, pero lo que voy a utilizar prácticamente son refractores. Y el Siestar, que tengo uno, pero con la charla de blanca ya tengo seguro de que lo voy a llevar también. Y bueno, vamos a hablar de lo que son los eclipses. Este es uno que fue precioso, la salida del eclipse en 2011, el 4 de enero. Fuimos la sociedad, algunos miembros de la Sociedad Marina de Astronomía a la playa Sacaba. Y bueno, pues ahí tenéis el sol eclipsado saliendo por el horizonte. Y lo que tenéis delante, aparte del espigón, es una barca de la Guardia Civil que iría a toda pastilla a algún sitio. Y bueno, esto es lo que vamos a hablar, de los eclipses. ¿Qué es lo que vamos a fotografiar en el eclipse? Mira, el Sol tiene muchas capas, pero todos sabéis, hay 3 capas que son las visibles. Una es la fotosfera, que es la que vamos a hacer la mayoría, vamos a dedicarnos a hacer la fotografía de la fotosfera, y luego tenemos la cromosfera. Esta es una fotografía del año pasado, del eclipse del año pasado, que, bueno, tenía mucho público en el Torcal, pero sí tuve que decir a la gente, mira, un momentito, que voy a hacer? Voy a dedicarme unos minutos a mí para hacer una fotografía. Y esta está hecha con un H-alfa, con un telescopio H-alfa. En realidad es una composición, porque los H-alfa, salvo que sea un tipo Heliostar o algo así, que da un campo muy amplio, cuando utilizas, por ejemplo, un Dye-Star, un H-alfa Dye-Star acoplado a un refractor, suele dar porciones del Sol. Entonces hice una rápida composición y sale una imagen que es muy chula, pero esta fotografía con cámara dedicada en H-alfa requiere muchísimo tiempo, tienes que tener una práctica bueno, una complejidad de equipo, ordenador, tienes que hacer los flat, los DAR, tiene que hacer, bueno, los DAR no, pero los flat y es complicadito. Entonces yo voy a hablar de usar un objetivo, una cámara y tirar fotos. Y bueno, y la tercera es la corona solar. Leonor nos ha hablado fantástico sobre los distintos tipos de coronas, pero estas son las fotografías de las coronas. Esta es del eclipse de Hungría de 1999. Y bueno, iba a poner otra, pero me ha pasado como decía Leonor, se me ha perdido muchos negativos. Entonces he tenido que hacer búsqueda de negativos. Incluso en estos días he tenido que hacer fotografía de negativos y con el Photoshop convertirlo al positivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros perseguimos generalmente. Voy a hablar de la fotografía de la corona solar, pero antes de la totalidad tenemos parcialidad y después de la totalidad tenemos parcialidad. Entonces vamos a hablar un poquito de todo. Y bueno, depende de dónde estemos, vamos a ver la totalidad o vamos a ver una parcialidad. La mayoría, muchos se van a quedar por la zona del sur, entonces lo que vamos a hablar es de cómo hacer una fotografía de un eclipse parcial, qué método, qué equipo, qué material usar. Y si vamos al norte, pues sí, ya sí podemos intentar hacer una fotografía de la totalidad. Y bueno, esta es también de la época de aquella foto de Sacaba, el sol, una porción del sol con la luna comiéndoselo. Ahí tenemos un pajarito, las nubes. Hubo un momento que se nubló, luego se despejó, pero esta es la fotografía de una parcialidad, ¿no? Y esta es una fotografía de las que digo que he tenido que encontrar, que las tenía descartadas. Pero oye, luego lo he mirado y no salió mal. Y trabajando un poquito con Photoshop, pues ya se ve muy bien la corona. Entonces, esta es del eclipse de Hungría, está hecho con un Nikon 400 y bueno, pues sale un sol que en aquella época es que no tenía práctica. Además, en ese eclipse tuvimos que buscar, Blanca lo recordará, tuvimos que buscar un lugar donde poner el telescopio porque estaba lloviendo a cántaro. Lo de llover es normal, ¿no? Y llegamos con el eclipse empezado, montamos el píxel, la montura, el telescopio. El norte tiene que estar por allí y empezamos a tirar fotos sin saber muy bien cómo estaba yendo el seguimiento ni nada. Bastante bien salió la foto para las condiciones en las que íbamos, pero al final fue alucinante. Y bueno, para hacer fotografías, mirad, lo que hay que poner es, para hacer fotografía, fijaros, vamos a fotografiar, vamos a dedicarnos a la fotografía de la fotosfera y de la totalidad.
la cromosfera la dejamos aparte ahora, ¿de acuerdo? Si otro día eso haría falta más tiempo, hablamos si queréis de cromosfera. Pero si vamos a hacer una fotografía, fijaros, Marichu decía, yo es que había llevado equipo, uno para la parcialidad y otro para el momento de la totalidad. A lo mejor no hace falta. A lo mejor no hace falta. Mirad, vamos a empezar por la época, el momento de la parcialidad. Vamos a usar un tipo de filtros. Sabéis que hay muchos tipos de filtros. Están los que son filtros sobre un vidrio, se coloca en la parte frontal del telescopio. Y alguno podría pensar, bueno, yo tengo en mi casa un telescopio que tiene un filtro de estos que se acoplan, se enroscan al ocular. Bueno, sabéis que esos filtros, pues si alguno no lo sabe y lo tiene en casa, lo mejor que se puede hacer con esos filtros que se enroscan en el ocular y que son para el sol es cogerlo y guardarlo delicadamente en el cubo de la basura. Y se deja ahí hasta que se tira a la basura. Son peligrosísimos. Y lo digo por experiencia, ¿eh? Cuando empecé con la astronomía, estuve a punto porque el filtro que estaba usando en el Vixen 80 que tenemos en la sociedad se partió haciendo una observación solar. Bueno, pues mirad, los filtros tienen que ser los que van en la boca. Luego también un tipo de filtro que se llama Herschel, pero luego veréis que no es el adecuado para los eclipses. Bueno, los filtros, aparte del óptico, los que dan muy buenos resultados son las láminas, por ejemplo, no voy a decir la marca, pero ahí la tenéis, ¿no? Estos filtros pueden ser de dos tipos. Pueden ser de densidad 5 o de 3,8. Lo que cuando se habla de densidad 5 significa que deja pasar solamente una parte de 10 elevado a 5, es decir, deja pasar una 100 milésima parte de la luz. Pero además la absorbe o lo refleja directamente el filtro. En cambio, este filtro, el 3,8, y esto es importante, es un filtro que es pensado para fotografía, no es para visual. Para visual, el 5. Para fotografía es el 3,8. Y para este eclipse de 2026, luego veremos que es fundamental. Si queréis, lo ideal es el 3,8. Luego veremos por qué. Pero este filtro deja pasar una parte de cada 10 elevado a 3,8. Lo único que nos fijamos al final en el exponente, pero significa que deja pasar 16 100 milésimas partes, es 16 veces más brillante que el anterior. Y este, si no tenemos cuidado, nos puede dañar la vista, ¿de acuerdo? Y bueno, el Herschel, veréis que aquí lo tengo tachado porque no va a ser el adecuado. Luego sí eso lo vemos. Bueno, en esto no tengo nada. Bueno, estos son los equipos, los refractores que yo suelo utilizar muchas veces para la fotografía. Algunos ya han cambiado, ¿no? Ahí tenemos un Lump de 60, que ya utiliza otro. Luego tenemos un 150 eh, de K-Watcher y luego tenemos un Vixen de 115, es un ED. Y bueno, veréis que en la boca del telescopio hay un filtro, este lo tengo para público, pues un filtro óptico. Lo que es importante, por supuesto, es fijar, creo que lo ha comentado Leonor, es fijar el filtro. El filtro y más en este eclipse de 2026 porque el Sol va a estar muy bajo en el horizonte. En la totalidad puede estar entre 5 y 10 grados sobre el horizonte. Eso significa que el telescopio va a estar muy, muy horizontal. Y bueno, un filtro siempre hay que fijarlo porque puede venir una racha de viento y no los ópticos, que estos pesan más, pero si lo de la lámina va de no hemos hecho nosotros los filtros, que son fáciles de hacer, el soporte para el filtro y colocarlo en la boca del telescopio, una racha de viento se lo podría llevar. Entonces, hay que fijarlos bien, pero en este caso, como el telescopio va a estar muy horizontal prácticamente, incluso por su propio peso, si no lo tenemos bien cogido, podría volcar y si estamos observando o estamos haciendo fotografías, nos podemos... Hombre, el telescopio es una lupa maravillosa y nos podríamos carbonizar el ojo con la cámara. Lo segundo tiene solución, pero lo primero no lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces hay que andar con muchas precauciones. Y bueno, esta no sé por qué la tengo aquí, se me habrá movido. Pero bueno, aquí tenemos la fotografía de la corona solar. Y mirar, sí, lo que iba a decir, espérate, esta imagen, yo no sé ni ya ni por dónde voy. Bueno, aquí lo que hay que tener cuidado es cómo empezar a hacer la fotografía. Mirad, cuando vayamos a hacer la fotografía en la parte de la parcialidad,
estamos utilizando uno de estos filtros, por ejemplo, el 3,8. Si nuestra cámara no es digital, estamos volviendo a la cámara analógica, estamos usando una reflex, miramos por el visor para enfocar, porque los telescopios, si ponemos la cámara en un tubo óptico como si fuera un teleobjetivo, lo que no tiene es autofocus. Entonces hay que enfocar bien mirando la pantalla o bien mirando por el visor. Si miramos por el visor y estamos usando un 3,8, nos podemos dañar la vista. Entonces, o bien usamos la pantalla para enfocar el telescopio, o bien, si estamos usando una cámara analógica, lo suyo es tener el densidad 5, colocarlo en la boca del telescopio, enfocar. Y luego, si tuviéramos que cambiar al 3,8, pues lo que hacemos es, como estamos apuntando al sol y lo suyo es que, como vamos a tener, yo os recomiendo que uséis telescopios para este eclipse, ahora veremos por qué. Pero lo que vamos a hacer es eso, es poner densidad 5 y luego con algo que sea completamente opaco, tapamos el tubo, quitamos el densidad 5 y ponemos el densidad 3,8. Y ya basta el telescopio porque esos filtros son tan finitos que no va a hacer que nos cambie la focal. Entonces el telescopio va a seguir, la cámara va a seguir enfocando perfectamente el sol y ya podemos tirar la foto directamente con el 3,8, pero nunca mirando a través del visor, ¿eh? Si tuviéramos que volver al 5, pues simplemente volvemos a poner algo delante del telescopio, quitamos el 3,8 y ponemos el densidad 5. Perdona que vaya tan rápido. Bueno, pues, pero ¿qué ocurre cuando termina la parcialidad? Blanca nos está comentando y Leonor de los cambios, de las perlas, todo lo que se puede fotografiar. Yo voy a dedicarme un poquito más al tema de la fotografía. Bueno, pues lo que hacemos es simplemente, respecto a lo que decía Merichu, quita el filtro que tiene la boca. Y en ese momento lo único que tienes que cambiar es la configuración de la cámara. Y bueno, si tienes una larga exposición va a tener esta imagen. Se ve que aquí el negativo ya estaba muy reventado después de veintitantos años, 27 años que lleva el negativo guardado. Bueno, pues pero aquí lleva una imagen que tenía descartada, pero digo, oye, pero mira, se ha salido cosas chulas. Sale un poquito la corona esa muy interior y salga alguna de las prominencias, ¿no?, que tiene el sol. Pero mirad, hay un problema. Mirad, siempre hay que partir de qué tipo de exposiciones uso para la cámara. Os digo, normalmente vamos a encontrar en libros y en internet, por ejemplo, esta es la de Fred Spenak, que hace poco falleció, y el Mr. Eclipse, el señor Mr. Eclipse. Y bueno, pues en su página tiene una página dedicada a las fotografías de eclipse, fantástica, deberéis echarle un vistazo. Y bueno, pues aquí nos van a dar una serie de parámetros, por ejemplo, qué ISO vamos a utilizar, qué relación de focal, entonces nos venimos abajo y, por ejemplo, si usamos un 400 y un 8 de relación focal, un tubo así, pues nos venimos a la parte de abajo y dependiendo de lo que queramos sacar, vamos a usar esos valores de exposición, ¿no? Bueno, dan más detalle de esa Q, por ejemplo, pero digo una cosa, este eclipse tiene un problema y es que el sol va a estar muy bajo. Va a estar muy bajo y lo suyo es que si os interesa hacer bien una foto bien, por lo menos de la parte parcial, de la totalidad ya otra película, pero de la parcialidad, iros con el equipo, con lo que vais a usar, iros unos días antes y que el sol esté en unas condiciones muy parecidas y empezar a tomar fotografías. Con el mismo equipo, con el sol en las mismas condiciones de altura. Y, hombre, nunca se sabe si la atmósfera va a estar de una manera u otra ese día del eclipse, pero bueno, por lo menos en un día despejado intentar hacer ya fotografías y ver cuáles son los resultados, ¿no? Y de hecho, lo que tenemos, como aquí hay muy poquito tiempo, para hacer una fotografía que esté bien expuesta, bueno, ahora lo comento. Mirad, este es el problema de este eclipse. Es el efecto de la atmósfera. Mirad,
se le llama una masa de aire a la cantidad de aire que tenemos desde nuestra cabeza hacia el cenit, ¿no? A eso se le llama una masa de aire. Y cuando la luz de una estrella, el sol, la luna o lo que sea, atraviesa la atmósfera se queda con un tanto de esa luz, la dispersa, la absorbe y la cantidad tampoco es fija, va a depender de los aerosoles, de la altitud, de la humedad. Bueno, va a depender de muchísimos factores, de la temperatura, presiones. Pero digamos que entre el 25 y el 30% de la luz se la puede quedar la atmósfera. Y a nosotros nos puede llegar un 75% de la luz de la estrella. Pero eso cuando la estrella está en el cenit. Pero fijaros, si estamos hablando de alrededor del cenit, pues estamos hablando de que la masa atmosférica va a ser muy parecida, la masa de aire va a ser muy parecida. Pero fijaros, cuando ya bajamos a 30 grados, ya son dos masas de atmósfera la que atraviesa la luz. Y la primera masa le quita y la segunda no es que le reste, es que si es un tanto por ciento, a la luz que le llega cuando atraviesa una masa le quita un tanto por ciento, pero si son dos atmósferas, a ese tanto por ciento le hace otra vez el mismo tanto por ciento. Es multiplicativo. Y fijaros, cuando estamos hablando de 30 grados, fijaros, aquí tenemos en esta columna, tenemos la altura, la altura es sobre el horizonte, y aquí tenemos las masas de aire. A 90 grados tenemos una masa de aire, a 80 1,02, prácticamente nada, igual, pero a 30 grados ya hay dos masas de aire, pero a 15 grados ya hay casi cuatro masas de aire. A 8 grados, sobre el horizonte, hay 8 masas de aire. Y fijaros, el sol es que lo vamos a tener entre 8, 10, 6 grados aproximadamente. Y esto, la masa de aire crece exponencialmente a partir de ahí. Fijaros que a 6 grados ya hay casi 10 masas de aire. El Sol tiene medio grado, es decir, que va a haber diferencia entre la parte superior y la inferior. Y a 3 grados ya estamos hablando de 15 masas de aire. A 2 grados ya son 20 masas de aire. Y incluso cuando llegamos al horizonte supera las 38 masas de aire. Es decir, que un Sol que esté a 10, 15 grados sobre el horizonte, nos puede llegar una décima parte de la luz de cuando está muy alto, por lo menos cerca del cenit. Y bueno, pues por eso, fijaros, aquí he puesto una Burgos, por ponerlo al azar. Pues fijaros, la altura del Sol en el horizonte en el momento del máximo son 8 grados. Es decir, 8 masas de aire. Todas las tablas están pensadas para un sol más o menos altito, pero cuando el sol está muy cerca del horizonte, son muchas masas de aire y aquí la exposición, por eso, y antes lo dejé un poquito aparcado, ¿qué podemos usar para hacer bien la foto? Pues yo usaría el histograma. Vamos viendo, vamos aumentando, según la parcialidad va cayendo, va aumentando, se va acercando el sol al horizonte, yo utilizaría el histograma para que siempre esté la foto bien expuesta, porque va a haber una disminución de luz simplemente por el hecho de que se está acercando al horizonte. ¿Y qué pasa en la totalidad? Pues la totalidad, básicamente, vamos a tener que tirar un poquito a tiro fijo, es decir, como decía Leonor, utilizar un rango de exposiciones y yo el ASA también me lo miraría, porque lo suyo sería hacerlo a 100 ISO. Pero en un momento determinado a lo mejor le tendríamos que meter más ISO. Hay muchas cámaras que cuando le meten un poquito de ISO ya aumenta muchísimo el ruido y hay otras cámaras que el ruido lo aceptan, lo toleran bien, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de vuestro equipo, pero yo diría de tirar, tirar para adelante como sea, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber muchas fórmulas, pero en este caso, con el minuto y pico, 2 minutos que dura la totalidad, casi. Y otra cosa importante, cuando vayamos a hacer la foto, es el tubo óptico. Ya sabéis, cuanto más grueso, cuanto más apertura tiene, más resolución va a tener la imagen. Pero también en este caso, fijaros, no solemos darle tanta importancia a la relación, a la focal, a la distancia focal. En este caso, la focal va a ser fundamental, porque hay que mirarlo según lo que queramos obtener. Si queremos
por ejemplo, si uno se queda por el sur y va a tener parcial, lo que interesa es un sol que ocupe buena parte del sensor y porque no va a mover la corona. Pero si queremos, estamos en la zona de totalidad y queremos sacar la corona, sí hay que pensarse muy bien lo que queremos sacar. Por ejemplo, el campo de visión, que se mide en grados, hay una fórmula que encontraré en todos sitios, que es simplemente el campo de visión es 114,6 por la tangente y la inversa de la tangente de la distancia partido dos veces la focal. Bueno, eso, pero fijaros, la página del señor Eclipse, pues fijaros, viene una gráfica maravillosa. Fijaros, los sensores de las cámaras suelen ser o full frame o podemos tener un sensor que digamos es un sensor que está como eh, recortado. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando se habla de un objetivo, dice, bueno, si es un full frame, si tiene un 200 milímetros, pues tiene esto, tiene esta distancia focal, pero si va a utilizarla en un sensor que está recortadito, pues hace como si fuera aumentado. Eso tampoco es cierto, ¿eh? Es un concepto que se maneja muy mal. Pero digamos, fijaros, si queremos sacar una foto del eclipse y estamos usando un 200 milímetros, vamos a hablar primero de los numeritos estos en negro, que son la distancia focal del teleobjetivo o del objetivo del telescopio. Pues fijaros, si utilizamos un 200 milímetros, nos va a quedar un sol muy chiquitito. Si eh, estamos haciendo fotografías de la parcialidad, que se nos va a perder mucho. Y a lo mejor incluso para la corona, pues también se nos puede quedar un poquito chico, pero bueno, ya incluso así estaría genial. Fijaros, si aumentamos un 400, ya aumenta el tamaño del disco solar. El tamaño del disco solar va a depender de la focal, simplemente. Y fijaros, ya en un 500, pero si por ejemplo queremos sacar corona y estamos usando un telescopio, un Envika Segrain de 2000 de distancia focal, por ejemplo, un de mica Segreen de 8 pulgadas, pues lo normal es que sean de 2000 de distancia focal, pues vamos a sacar muy bien el sol, pero la corona, olvidaros. Entonces, bueno, pues son cositas que hay que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la foto. Otra cosa que no quiero que se me olvide, ¿cómo buscar el sol? Normalmente cuando vamos a hacer una observación solar, no vamos a usar el, el buscador del telescopio porque el buscador del telescopio es un telescopio, pequeñito, pero telescopio. Entonces, lo que no podéis olvidaros es que si vais a buscar el Sol, el método de la sombra no va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque el Sol va a estar el Sol va a estar muy cerca del horizonte, el telescopio va a estar muy horizontal y no va a haber sombra en el suelo. Entonces, en todo caso, una pantallita que pongáis detrás del tubo, o bien, lo más sencillo, ponerle un filtro a un filtro de densidad 5 al buscador, ¿de acuerdo? Y usarlo ya como un telescopio normal. Y bueno, aquí tenéis un rango de distancias focales y también la página de Mr. Eclipse. Y fijaros, pues aquí tenemos una relación de distancias focales y cuál sería el campo que nos saca para el sensor full frame o crop sensor, es decir, un sensor recortado, ¿de acuerdo? Y bueno, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias a todos y bueno, que tengamos un eclipse muy feliz. Muchísimas gracias. La verdad es que lo que estaban diciendo ahora mismo por el grupo, que es que hay tantísima información que esto hay que volver a verlo y apuntar. Sobre todo es Espérate. hacernos una idea de qué cosas no lo hemos pensado. Yo he sacado muchas cosas que no había pensado en las tres charlas anteriores. Entonces digo, esto tengo que trabajarlo un poquito más. Y bueno, pues trabajarlo, es decir, ahora buscar información, pero por lo menos tener un poquito la idea de cómo se hace la foto y qué problemas nos podemos encontrar. Mira, mientras Juanjo hace la parte técnica, hay una pregunta aquí para Francis, que si se usa cámara dedicada, ¿se podría usar un corrector de dispersión atmosférica? ¿Eso serviría? Espérate, ¿se me escucha? Sí. No sé Sí. si. Sí, un corrector de atmósfera, yo qué sé, yo creo que sería
va a caer muy rápido el sol. Entonces, yo creo que, no sé, no daría mucho tiempo. La atmósfera va a producir más aberraciones que otra cosa. Claro. No sé si un corrector de atmósfera, no, yo no lo usaría, ¿eh? Se puede utilizar, pero sería cuestión de ponerse a probarlo, a ver lo que ocurre, pero yo no lo utilizaría. El problema de este Porque no eclipse hay para tiempo, vaya, nosotros, el problema de este eclipse es que nos pilla demasiado bajito en el horizonte. La altura, sí. demasiado. El del año que viene va a ser, hay que Claro, coger práctica este año porque el año que viene lo vamos a tener facilito. El sí, sol sí, a ya las ves. 11 menos 10 de la mañana, aquí en Málaga, también pasa Ujú. por mi casa, pues vamos a tener el eclipse muy bien. Entonces, pero este año va a ser complicado. Yo este año, con sacar la fotografía medio bien, ya me daría con un canto a los Claro. dientes. Vale, Antonio, el que quiera preguntar, que abra el micrófono y pregunte. Porque Vamos hay hablando. una Hay una pregunta que he visto en pregunta. el chat, Sí. Ah, ¿vale? venga, sí. Que me preguntan que qué tal va el seguimiento del SISTAR una vez que empieza la totalidad. Y bueno, comento, va bien, pero previamente hay que hacer lo que es la calibración de brújula y de nivel. Si haces eso, te aseguran muchísimo más lo que es el seguimiento. Yo he hecho seguimiento del sol sin hacer previamente esas calibraciones y se mueve un poquito. Y con la calibración se mantiene muy bien. Entonces, recomiendo hacer eso. Nivel y brújula. ¿Vale? Blanca, no sé si me oyes. Yo quería saber también si usas la cuña ecuatorial o no, o lo usas directamente en el trípode. Es que yo la cuña ecuatorial me la compré después. Ah, Entonces, bien, lo hice en el modo azimutal, ¿sabes? Alta bien, bien, azimutal. bien. Pero no te puedo dar sobre eso más detalles. Ujú. Perfecto, gracias, gracias, Blanca. De todas formas, existe Blanca, lo yo te bueno que tiene, quería, que pone la exposición, ¿no? Y con tiempo y después elige el fotograma, ¿no? Uno puede hacer eso. Blanca, yo te Sí. quería preguntar también al respecto, ¿qué hiciste? ¿Vídeo del sol o fueron fotos sueltas? No, fue fotografía. Para este quiero hacer un time lapse, a ver qué tal me sale, pero en mi primera experiencia fue solo fotos. Ujú. Vale. Una pregunta rápida para cualquiera que quiera responder. Lo mismo que habéis dicho que para practicar la fotografía en la parcialidad te puedes ir cualquier día a hacerle foto al sol, aunque no haya eclipse. Entonces yo me estaba preguntando si para practicar la fotografía en la totalidad, si me podría fabricar un eclipse artificialmente, lo mismo que hace un satélite que hay por ahí en órbita que se fabrica su propio eclipse. Entonces yo me pregunto, ¿podría yo fabricarme un disco de cartón o algo así, ponerlo por delante de la cámara o del aparato y regularlo, por supuesto, para que esté bien alineado y tal, para que me fabrique, digamos, un eclipse y poder practicar los ajustes? ¿O eso es jodidamente difícil? Bueno, voy a contestar si os parece. Se llaman coronógrafos. Y artificialmente, ¿verdad? Se coloca en satélites espaciales, incluso en telescopios que están a muchísima altitud, se colocan delante del sensor a una distancia muy particular, se hace un sol, se hace una luna, ¿no? Se hace eso, ¿no? Un eclipse de sol, ¿no? Pero el problema sigue siendo la atmósfera, es decir, aunque ponga el sensor delante, la corona solar, la atmósfera, está brillante, la atmósfera a tu alrededor está brillante y brilla, no sé si cientos o miles de veces más que la corona solar. Entonces tampoco va a salir. Tendrías que ver, tendrías que irte a una montaña muy alta, que tenga una atmósfera muy tenue. Y sé que en Francia y en algunos lugares, no sé si en España habrá, gente que utilizan este tipo de artilugio, pero no creo que sea nada fácil y no sé si merecería la pena, pero bueno, hacerse un coronavirus fue siempre interesante, pero con la atmósfera a baja altitud no creo que tenga mucho sentido. Yo he estado haciendo algunas pruebas, sobre todo para saber si el Sea-Star se comportaba bien en el seguimiento una vez que tapas el sol. Entonces sí he hecho unas pruebas con una esfera de 250 milímetros de diámetro y puesta como a 30 metros. ¿Eh?
Lo que pasa es que todavía estoy en ello, haciendo pruebas y tal. Ya Blanca me ha solucionado mucho el problema con decirme que sí, que va bien, ¿no? Pero simplemente lo estaba haciendo no para obtener fotos de la corona ni nada de eso, sino para hacer pruebas de que el SeaStar fuera bien, el que no se me perdiera una vez que entra en la totalidad. Pues ya nos podrás contar en algún momento. Sí, eso hay que probarlo, porque yo hice uno, o sea, yo hice de la Luna con la ocultación de Venus y se me perdió, toma por saco, vamos, se despistó. Y a mitad del seguimiento se me fue de la Luna se me fue todo. Bueno, con permiso de la concurrencia, nosotros por lo menos hace 25 años, un compañero nuestro, Emilio Hidalgo Tortosa, hizo un cronógrafo y acoplado a un refractor de 100 milímetros, donde ponía un disco efectivamente artificial. Ese disco se movía y podía alejarse o acercarse de forma que podía tapar a voluntad el disco solar. Y efectivamente era impresionante. Sigue teniéndolo todavía. Y efectivamente, si alguien quiere, pues puede hacerse su cronógrafo. Evidentemente, técnicamente, pues hay que meterse en un poquito de briega, pero era impresionante cómo se podían ver la protuberancia directamente. Y todos los días podíamos tener un eclipse total de sol maravilloso con el cronógrafo que Emilio diseñó hace ya por lo menos 25 años. Así que ánimo, métete en internet si ves también con Emilio Hidalgo Tortosa el cronógrafo que fabricó de la agrupación de Úbeda, pues bueno, pues ahí está. Así que no es ninguna quimera, ¿vale? Mejor que nos lo presente en la próxima jornada, Alfonso. Ahí podría estar, porque yo recuerdo en un parcial que hubo, si nos llevamos el cronógrafo, pusimos que la gente observara por el cronógrafo. Hay que reconocer que con una cola de 100 personas allí, aquello era inviable, pero el disco solar se tapaba perfecto. Tú girabas ese pequeño disco para ajustarlo justamente al tamaño del sol y era impresionante cómo podíamos tener un eclipse solar cuando nos diera la gana. O sea que estupendo. Muy bien, interesante. Venga, os haré llevar a todos. Muchas gracias a todos y seguiremos en contacto. Y bueno, pues ya arrancamos con los talleres. Así que bueno, yo creo que ha sido interesante. En el momento que lo subamos al canal, empezaremos a darle difusión porque la verdad es que ha sido muy interesante las 4 charlas. Bueno, Marichu nos ha contado un poquillo su locura, en su línea. Pero bueno, está bien. Está bien. Bueno, venga, muchas gracias, pues gracias a los demás todos. ponentes. Saludos. Y Leo, gracias por aguantar aquí también todo el follón de la rada. Nada, al contrario. Un placer con vosotros también. Venga, gracias. Gracias a todos. Un saludo. Buenas noches. Un placer veros de nuevo.